Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Crisanto, soy estudiante del Instituto Tecnológico de Tijuana de la carrera de Ingeniería Industrial, modalidad semipresencial. Esta tarea es para la materia Estética Inferencial 2, unidad 5, diseño de experimentos. La materia está impartida por el ingeniero Juan Morales. En nuestro contenido vamos a ver las herramientas aplicadas al campo laboral. Planteamos un ejercicio. El ejercicio es acerca de la prueba de tensión de fundas 16 frames. El ejercicio dice lo siguiente: un fabricante de productos médicos utiliza dos tipos de resina para la producción de una funda 16 frames, que es uno de los componentes del introductor venoso. El fabricante quiere determinar el tipo de resina en presión que maximiza los resultados de la prueba de tensión para evitar problemas de calidad en el proceso. Los factores de resina y presión tienen los siguientes niveles. Tenemos lo que son los factores, que es la resina y la presión. Tenemos el tipo de resina 1 y el tipo de resina 2, y la presión, que es de 80 psi a 100 psi. Este es nuestro introductor venoso, que consta de dos componentes, lo que es el dilatador y la funda. Entonces lo que nosotros queremos evaluar es la funda. Por ejemplo, si el tipo de resina 1 y 2 manejando una presión de 80 y 100 psi pudiera ser que nos afecten las pruebas de tensión. Para esto utilizamos nuestros valores de prueba de tensión. La prueba de tensión consiste en una prueba destructiva para obtención, interpretación y análisis de algunas propiedades mecánicas del material a analizar. En este caso lo que nosotros queremos analizar es la zona que se moldea en lo que es la funda y esta parte del tubito. Queremos saber cuál de las siguientes resinas con la presión es la que se adhiere mejor o se hace un mejor molde, mejor dicho, en esta zona. Para esto el ejercicio nos está pidiendo que hagamos 4 réplicas. Para esto lo vamos a hacer en nuestro programa Minitap. Aquí ya tengo abierto el programa. Entonces, para resolver nuestro ejercicio nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Adobe, vamos a hacer aquí en Factorial, vamos a crear nuestro diseño factorial. Aquí tenemos los diferentes diseños que maneja Minitap. Como mínimo son 2 factores, y dependiendo del número de factores que se tenga hay hasta 47 factores. Vamos a empezar con el más sencillo, que es el de 2 factores, que nosotros es la que vamos a ocupar. Por ejemplo, si tuviéramos ya 47 factores, ya sería un diseño de Blackett-Burman. Ok, aquí en Display Design, aquí tenemos lo que son las resoluciones. Dependiendo de cada nivel, la mayoría tiene hasta 3 hasta 8. Las resoluciones indican la relación que existe entre los factores. Vamos a cerrar esto y nos vamos a ir al Sense. Aquí en número de réplicas para los puntos vamos a hacer 4 réplicas de cada tipo de resina. Vamos a dar OK. En los resultados aquí no vamos a modificar nada. En los factores aquí sí vamos a modificar nuestros datos. En el factor A va a estar la resina y en el tipo va a ser este texto, y va a ser nuestro tipo de resina tipo 1 y nuestra resina tipo 2. Ok, y en el factor B tenemos lo que es la presión, que está representado en PSI. Y aquí lo vamos a manejar en numérico. Está comprendido la presión de 80 psi a 100 psi, entonces sería 80 en el bajo y en el alto va a ser 100. Una vez capturados nuestros datos, le damos OK y OK nuevamente. Aquí tenemos el resumen del diseño, en donde tenemos ocupamos 2 factores, que es el tipo de resina la resina y la presión, que tenemos la base del diseño, que es igual a dos tipos de factores, en este caso que es el de la resina y la presión, y tenemos 4 réplicas de cada uno de los tipos de resina. Tenemos 16 corridas, las réplicas son 4, los bloques 1 y los puntos centrales es igual a 0. En la primera columna tenemos el orden estándar, en la segunda columna tenemos el orden de corridas, en la tercera columna tenemos los puntos centrales y en la columna 4 tenemos los bloques. Aquí en la resina tenemos los tipos de resina, que es el tipo 1 y el tipo 2.
En la presión tenemos 100 y 80 para cada uno de los tipos de presión. Como podemos observar, el orden de los factores es aleatorio. Es lo que se recomienda a la hora de hacer un diseño de experimento. Aquí lo podemos apreciar en la primera corrida. Tenemos un tipo de resina 1 con una presión 100, y en la otra corrida tenemos un tipo de resina 2 con una presión 100. De hecho, Meetup lo va alternando, va cambiando el orden de las corridas. Ok, en este caso estamos determinando un bloque, sin embargo son 4 réplicas, es decir, cada combinación de factores son diferentes, se van a repetir 4 veces. Por ejemplo, en el tipo de resina 1 tenemos una presión de 100, tenemos 1, y el otro lo tenemos aquí, tipo 1 igual a 100, ese es 2, tipo 1 100, 3, y el otro va a ser tipo 1 100. Aquí tenemos las 4 réplicas. Después de haber creado el diseño de experimento, vamos a realizar nuestro experimento. Vamos a copiar los resultados de las pruebas de tensión de cada tipo de resina con su respectiva presión. En nuestro slide tenemos los resultados de las pruebas de tensión. Aquí tenemos los datos. Ok, en la primera columna tenemos los tipos de resina, en la segunda columna tenemos la temperatura. Aquí tenemos un error, aquí sería presión. No es la temperatura, sería la presión. Ok, ¿vamos bien? Ok, sería la presión que está representado en PSI, y tenemos resultados de las pruebas de tensión que están representados en libras fuerza. Todos estos son 16 datos. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a copiar los resultados de la combinación de cada tipo de resina con sus respectivas presiones. Vamos a ir copiando los resultados conforme vayamos avanzando de la tabla de Minitab. Tenemos el tipo de resina tipo 1 con una presión de 80, tenemos un resultado de prueba de tensión de 16.72. entonces nos vamos a ir tipo 1 80, tipo 1 80, aquí está, tipo 1 80 presión, tenemos un resultado de prueba de tensión de 16.72, 16.72. ok, y así vamos a ir capturando nuestros datos sucesivamente. El otro es de tipo 1 100, tipo 1 100 1746. Ok, ya tenemos capturados nuestros datos. Aquí vamos a asignarle el nombre de los resultados de tensión. Antes de que se nos pase, las pruebas destructivas, las pruebas de tensión. Ok, entonces antes de seguir con el análisis de los resultados, vamos a hacer una comparación de nuestros datos. Nos vamos a ir a Stat, vamos a ir a Tables y vamos a escoger la opción estadística descriptiva. En las filas vamos a posicionar lo que es la resina. En la columna vamos a poner la presión, y en las variables categóricas aquí no vamos a modificar nada. Y en las variables asociadas vamos a poner aquí la tensión, los resultados de tensión. Vamos a escoger las medias y le damos OK y OK nuevamente. Aquí tenemos el resumen gráfico de las medias de cada una de las combinaciones. Por ejemplo, tenemos el tipo de resina 1 con una presión de 80, tenemos una media de 16.63. Por ejemplo, en el otro tenemos el tipo de resina tipo 2 con una presión de 80, tenemos una media de 17.37. Y en el tipo 1 con una presión de 100 tenemos una media de 17.32. Y en el tipo 2 con una presión de 100 tenemos una media de 16.89. Aquí podemos darnos cuenta con este resumen gráfico que ya podemos determinar la maximización de los resultados de la prueba de adhesión. Podemos darnos cuenta que es el del tipo 2, que es el valor más alto con una presión de 80, tenemos una media de 17.37. Pero el objetivo del tema de estudio es acerca del diseño de experimento. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a DOE y aquí vamos a escoger factorial y vamos a analizar el diseño factorial. Damos OK
y en las respuestas le vamos a poner tensión. En Options, aquí vamos a mantener nuestro nivel de confianza al 95%. En Graphs, aquí vamos a escoger las gráficas de efectos, tanto como la normal y la media normal. En la gráfica de los residuos vamos a escoger que nos dé 4 en 1, le damos OK. En los resultados aquí no modificamos nada y le damos OK. Aquí tenemos el resumen de los datos, pero primero vamos a analizar nuestras gráficas. Aquí podemos observar que nos indica que el factor A, de acuerdo al efecto estandarizado, no es significativa, puesto que está representado en círculo color azul. Aquí lo podemos apreciar, está representado con azul, y las interacciones entre los factores A y B podemos observar que está en color rojo, lo que significa que es significativo la interacción entre A y B. De hecho, podemos observar que los factores A y B están más cercanos a la línea de ajuste, y podemos observar que la interacción entre el factor A y B está más alejada de la línea de ajuste. De hecho, empieza en lo negativo. Aquí tenemos la parte de positiva. Si acercamos nuestro cursor, de acuerdo al efecto estandarizado, tenemos para la interacción de A y B tenemos un efecto de menos 2.68 y un porcentaje de 20.59, y para lo que es el factor B tenemos un efecto estandarizado de 0.49 a un porcentaje de 50, y el otro tenemos el factor A, que el efecto estandarizado es igual a 0.71 con un porcentaje de 79.41. Es con referente a esta gráfica. Vamos a analizar la segunda gráfica. Podemos observar que el factor o la interacción de los factores A y B es más significativa, puesto que está más alejada de nuestra línea de referencia. De hecho, se encuentra en la zona positiva. Esta se toma la referencia del 0 hacia la derecha. Aquí tenemos nuestro origen 0 hacia la derecha. En esta gráfica no se reconocen los negativos en comparación con la otra, puesto que en la otra sí nos marcaba una zona negativa, que tenemos en esta parte tenemos la interacción entre A y B, y en esta zona tenemos, en la zona positiva tenemos los factores A y B. En este caso aquí es lo contrario, tenemos en la zona positiva la interacción entre A y B, que nos está diciendo que de acuerdo a nuestro valor absoluto estandarizado, el efecto va a ser a 2.68 y un porcentaje de 79.41, y los factores A y B que no son significativos nos está diciendo que el efecto estandarizado de valor absoluto es igual a 0.71 y un porcentaje de 50, y el factor B, de acuerdo al efecto estandarizado, tenemos un valor de 0.49 y un porcentaje de 20.59. Es con referente a esta gráfica. Vamos a analizar nuestra gráfica de Pareto. El diagrama de Pareto muestra los valores absolutos de los efectos estandarizados desde el efecto más grande hasta el efecto más pequeño. De hecho, tenemos nuestra referencia, en este caso la única que cruza nuestra línea de referencia, que es más significativa, es la interacción entre A y B, y los factores A y B no cruzan nuestra línea de referencia, lo que indica que no son significativos. Ok, eso es con referente a esta gráfica de Pareto. Vamos a analizar nuestra gráfica de residuos. Tenemos la gráfica de probabilidad normal. Podemos apreciar que nuestros puntos están cercanos a la línea de ajuste, por lo que podemos afirmar que los datos se ajustan a una distribución normal. En el histograma y en los valores ajustados, y el otro que es el de versus orden, podemos observar que el control de nuestros datos tienden a una distribución normal y no tenemos residuos fuera de lo normal. Vamos a analizar nuestro resumen de datos.
Aquí tenemos los coeficientes codificados, en donde tenemos los valores de los efectos, tanto como la resina, el factor A y el factor B, que es la presión. Tenemos la interacción de ambos entre resina con la presión. Tenemos los coeficientes de error estándar, tenemos nuestro t-value y nuestro p-value, perdón, y tenemos el BIF. El BIF es la inflación de la varianza. Tenemos el resumen del modelo. Tenemos la desviación estándar, que es igual a 0.44, la R cuadrada tenemos un 39.74% y la R cuadrada ajustada tenemos un valor de 24.67%. De acuerdo con el valor del porcentaje de la R cuadrada ajustada, podemos interpretar de que el 24.67% de la variación del experimento puede ser explicado y el restante no puede ser explicado, y tenemos la R cuadrada predicha que nos está dando un 0%. Aquí tenemos el análisis de las varianzas. Tenemos en esta columna tenemos los grados de libertad, en esta parte tenemos la suma de los cuadrados, en esta zona tenemos los cuadrados medios ajustados, tenemos nuestros valores de Fisher y nuestro p-value. De acuerdo al criterio de P, podemos apreciar que los valores de los factores de la resina y presión tenemos un valor mayor a nuestro nivel de significancia. En este caso ocupamos un nivel de significancia del 0.05, tenemos un valor del 0.697, perdón, 0.489 para la resina, que está por encima de nuestro nivel de significancia, y la presión también tiene un valor elevado, está por encima de nuestro nivel de significancia de 0.636. Podemos determinar que no tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que el factor no es significativo, y tampoco tenemos suficiente evidencia para aceptar la hipótesis alternativa que plantea que el factor es significativo de acuerdo al criterio de P. La interacción entre la resina y la presión, podemos darnos cuenta que es menor a otro nivel de significancia, que es, en este caso utilizamos un nivel de confianza del 95%, nuestro nivel de significancia va a ser de 0.05. Podemos decir que de acuerdo a este valor podemos concluir que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis nula que plantea que la interacción no es significativa, y aceptamos la hipótesis alternativa que plantea que la interacción es significativa entre la resina y la presión, por lo que tenemos suficiente evidencia para rechazar la hipótesis rechazar la hipótesis nula y aceptar la alternativa de acuerdo al criterio de P. Aquí tenemos la ecuación de la regresión, donde está diciendo que el resultado de la prueba de tensión va a ser igual a 16.574 más 2.716 de la resina más 0.0053 de la presión menos el 0.0293 de la resina por la presión. Aquí tenemos los diagnósticos de observaciones inusuales. Tenemos la observación que es la 9, la prueba de tensión es 16.49, tenemos un ajuste de 17.37, el residual es de 0.88 y el residual estándar es igual a menos 2.32. Aquí tenemos el factor A y B, que es el A es el factor de resina y el B es la presión. Ok, es todo con referente a nuestro resumen de datos. Vamos a continuar con el análisis de los datos. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a TOE y vamos a escoger el factorial, y de ahí vamos a escoger la predicción. Con esta opción nosotros podemos predecir algunos valores. Por ejemplo, si seleccionáramos el de tipo 2 de tipo de resina, y si tuviéramos un rango de presión en este caso manejamos de 80 a 100, podemos ocupar una presión de 90. Entonces vamos a escoger el tipo 2 con una presión de 90, y aquí vamos a escoger el tipo 1 con una presión de 90 igual. De hecho nuestro rango es de 80 a 100, estamos bien. Ok, y le damos ok para analizarlo. Necesita bien el cálculo de los datos. Vamos a revisar la ecuación de la regresión.
tenemos que la prueba de tensión es igual a 16.574 más 2.716 de la resina más 0.0093 de la presión menos 0.0293 de la resina por la presión. Tenemos los ajustes, tenemos la variable de tipo de resina que es de tipo 2 con una presión de 90. La predicción va a estar del ajuste 17.13, el error estándar del ajuste es igual a 0.15 y nuestro intervalo de confianza al 95% va a estar comprendido entre 16.7926 a 17.4674 y nuestro intervalo de dicha al 95% va a estar en 16.79 a 18.1421. Y aquí tenemos el otro, los ajustes, tenemos el variable de resina tipo 1 con una presión de 90, la predicción del ajuste va a ser 16.97, el error estándar ajustado es igual a 0.15 y nuestro intervalo de confianza al 95% va a estar entre 16.6364 a 17.3111 y nuestro intervalo predicho al 95% va a estar comprendido entre 15.9617 a 17.9858. Ok, vamos a continuar con nuestro ejercicio. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Adobe, en Factorial. Aquí vamos a escoger Factorial Plots. Aquí Minitab ya nos da los factores por default, nomás le damos OK, aquí no modificamos nada. Aquí tenemos nuestra gráfica, vamos a analizar las gráficas. En la gráfica podemos observar que la que tiene mayor pendiente es el tipo de resina. En este caso el tipo de resina tipo 1 tenemos una media de 16.97 y el tipo de resina tipo 2 tenemos una media de 17.13. Podemos observar que en el eje de las X tenemos el tipo de resina 1 y 2 y en la otra parte tenemos la presión que es de 80 a 100 y en el eje de las Y tenemos las medidas de la prueba de tensión. Podemos observar que en este caso la pendiente es un poquito más chica que la resina, entonces podemos observar que la presión 80 va a tener una media de 16.9987 y cuando la presión sea 100 va a tener una media de 17.105. Es todo con esta gráfica. Vamos a ver la siguiente. Aquí podemos ver que existe interacción entre las presiones. Por ejemplo, en la presión 80 existe una interacción entre la presión 100, que está representado en color rojo. Por ejemplo, podemos ver que el resina tipo 1 tiene una media de 16.63 y el tipo de resina tipo 2 tiene con una presión de 80 tiene una media de 17.37. Aquí podemos ver, por ejemplo, el del tipo 1 con una presión de 100 vamos a tener una media de 17.32 y el del tipo 2 de resina con una presión de 100 vamos a tener una media de 16.89. Es todo con esta gráfica. Vamos a continuar con nuestro análisis. Nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Adobe. Aquí en Factorial vamos a escoger Factorial Plot. Aquí igual Minitab ya tiene seleccionados los dos factores. Aquí no modificamos nada, le damos directamente OK. Aquí tenemos nuestra gráfica de cubo. Podemos observar que tenemos 4 puntos. En el eje de las X tenemos el tipo de resina tipo 1 y tipo 2. En el eje de la Y tenemos la presión 80 y 100. Podemos observar que en el primer punto la interacción entre el tipo de resina 1 con una presión 80 nos da un valor de 16.62 y en el tipo de resina tipo 2 tenemos una media de 17.37 y en el otro punto tenemos el de tipo 1 con una presión de 100, tenemos una media de 17.32 y el otro, el de tipo 2, tenemos con una presión de 100 tenemos una media de 16.89. De hecho aquí podemos determinar nuestro maximización. En este caso nuestro resultado sería 17.37, que es el resultado, el media más alta.
nuestra resolución óptima sería el de tipo de resina tipo 2 con una presión de 80. Es con referente a esta gráfica de cubo. Vamos a seguir analizando nuestros datos. En este caso ya vamos a hacer nos vamos a ir a Stat, nos vamos a ir a Adobe, y aquí en Factorial vamos a optimizar nuestra respuesta. Ok, la meta va a ser maximizar, porque el ejercicio nos está pidiendo que maximicemos los resultados de la prueba de tensión para determinar cuál es la que conviene mejor dependiendo del tipo de resina y la presión. En Sedu aquí no vamos a modificar nada. En Options aquí tampoco modificamos nada. En Gráficas aquí tampoco. En los resultados tampoco. En Storage no. En View Model tampoco. Le damos OK. Aquí tenemos el resumen de los datos. Por ejemplo, tenemos los parámetros, tenemos la respuesta, la tensión. Nuestra meta es maximizar. Tenemos un valor de bajo de 16.49 y nuestra target es de 17.67. No tenemos valores para el looper y tenemos un peso de 1 y la importancia igual a 1. La solución óptima es de la resina tipo 2 con una presión de 80. La tensión ajustada es igual a 17.37 y nuestra deseabilidad compuesta es igual a 0.75. Tenemos nuestra respuesta múltiple para la predicción. Tenemos las variables que es la resina y la presión, en este caso serían los factores. Tenemos los ajustes de tipo 280, nos está diciendo que la respuesta de tensión va a tener un ajuste de 17.37, un error estándar ajustado de 0.219 y nuestro intervalo de confianza del 95% va a estar de 16.893 a 17.847 y nuestro intervalo de predicha del 95% va a estar entre 16.303 a 18.437. Vamos a analizar un poco esta gráfica. En la gráfica podemos observar aquí, de acuerdo al criterio de maximización, Minitab ya nos está marcando en rojo nuestro resultado óptimo. Nos está diciendo que la solución óptima es el tipo de resina 2 con una presión de 80. Ok, vamos a tener un valor máximo de media de 17.37. Ok, por ejemplo, aquí si nosotros moviéramos el tipo de resina a tipo 1, nuestra tensión máxima o nuestra maximización, nuestro resultado cambia a 16.62. O igual si nosotros movemos esta parte de la presión a, supongamos, a 90, la presión con un tipo de resina 1, el tipo 1, vamos a tener una maximización de tensión de 16.99. Aquí Minitab ya nos determina por default nuestra solución óptima. En este caso es del tipo 1 nuestra solución óptima y la presión va a estar en 80. Perdón, era el de tipo 2, perdón, nuestra solución óptima. De hecho aquí me he confundido. Aquí lo tenemos. Aquí tenemos nuestra respuesta de tensión igual a solución tipo 2, una presión de 80. De tipo 2, nuestra solución óptima, y con una presión de 80 nos va a dar una tensión de maximización de 17.37 para nuestro valor de Y. Ok, es con referente a esta gráfica. Vamos a utilizar nuestro asistente también para analizar nuestros datos. Nos vamos a ir a asistente, nos vamos a ir a Adobe. Aquí vamos a planear y crear. En este caso tenemos el plan de experimentación del proceso. Nuestro objetivo es optimizar con 2 factores. Tenemos el plan de optimización del experimento. Vamos a crear nuestro diseño de modelo. Aquí en nuestra respuesta de salida para la meta vamos a utilizar que es la maximización de nuestra respuesta. En el número de factores tenemos 2 factores y aquí tenemos 2 factores. El nombre de los factores es la resina. Aquí en el tipo lo vamos a cambiar a
a categorías. Ok, vamos a cambiar a categorías. Y aquí vamos a poner tipo 1 y tipo 2 las resinas que tenemos. Y aquí en el otro factor que va a ser la presión, vamos a tener una presión de 80 a 100. Ok, y el número de réplicas aquí va a ser 4. De hecho, aquí podemos observar que si cambiamos nuestro número de réplicas, el número de corridas aumenta para los puntos centrales, tanto como el número total de corridas. En total vamos a tener 24 y en el punto central vamos a tener puntos medios en el total del número de 8 corridas. Aquí en la parte de Minitab donde utilizamos stat, nada más nos da un total de 16 corridas. Entonces le vamos a dar OK. Aquí tenemos nuestros datos. Tenemos la presión en esta parte y en la columna. En la otra tenemos los tipos de resina. Tenemos el orden estándar de cada uno de nuestras corridas. Tenemos el número de orden de corrida. Tenemos los puntos centrales. Tenemos los bloques igual a 2. Aquí sí Minitab nos determina los puntos centrales. En este caso nuestro punto central es 90. Cuáles son lo que nos marcó. Entonces aquí vamos a capturar nuestros datos que tenemos en Minitab. Vamos a utilizar los mismos datos, pero aquí le agregué más datos para completar el número total de corridas, que es 24, porque en el primer ejercicio solo ocupamos 16 datos. Aquí le agregué 8 datos más para hacer nuestro análisis de los datos. Vamos a irlo capturando. Tipo 1, 80 y 6, 72. Ok, aquí ya tenemos capturadas nuestras respuestas. Vamos a volver a nuestro asistente, le vamos a dar asistente, vamos a dar TOE, le vamos a dar en analizar e interpretar. Vamos a crear nuestro modelo cuadrático ajustado. Nuestra meta de respuesta va a ser maximizar. Y vamos a analizar nuestras gráficas. 4, 3 y 4 y la tarjeta de informe. Vamos a analizar primero esta. Ok, aquí tenemos la primera gráfica, que es la gráfica de Pareto. Podemos observar que el factor A y B en nuestro análisis, de hecho le agregamos más datos. Podemos darnos cuenta que los factores no son significativos, el factor A y B, y el factor A y B sí son significativos, puesto que cruzan nuestra línea de referencia. Y la barra gris representa términos significativos que se eliminaron del modelo. En este caso se eliminaron las interacciones entre A y A. Tenemos nuestra referencia lineal con un valor de 1.725. El factor A es la presión, el factor B es la resina. Ok, aquí podemos observar nuestra información del diseño. Tenemos 2 factores y 4 corridas. La base del diseño, tenemos las réplicas 4, tenemos nuestros puntos centrales, que es igual a 8. Tenemos el total de corridas, que es igual a 24. Los bloques son 2. De hecho, la optimización del valor ajustado nos está dando que la presión es igual a 80 con una resina tipo 2. Nuestra predicción de Y va a ser igual a 17.36.
Y aquí tenemos el porcentaje de la variación explicada por el modelo. Ahí tenemos una R cuadrada de 28.69. ¿Qué quiere decir esto? Que el modelo explica el 28.69% de la variación en respuesta. Es con referente a esta gráfica. Vamos a analizar la otra. Esta gráfica. Aquí podemos observar la interacción del tipo de resina, el tipo 1 y tipo 2. Podemos observar que en el eje de las X tenemos las presiones, que es de 80 a 100, y en el eje de las Y tenemos las respuestas de las medias. De hecho, aquí en la otra parte tenemos la configuración actual del diseño de experimento. El rendimiento no es suficientemente alto, el factor de presión presenta una pendiente, podemos observarlo aquí, y el otro también presenta una pendiente de lo que es el tipo de resina. De hecho, de la presión podemos observar que está nuestra presión baja, que es de 80 a 100, y en el tipo de resina tipo 1 vamos a tener una media de 16.94. En el tipo 2 vamos a tener una media de 17.12. Es todo con esta gráfica. Vamos a ver la otra. Aquí tenemos las gráficas de patrones de residuos. Como podemos observar, tenemos un residuo grande. De hecho, hace rato Minitab nos lo notificó que tenemos un residuo grande. Creo que fue, vamos a verla aquí en el resumen de los datos. Aquí tenemos la prueba, el diagnóstico para observaciones inusuales. De hecho, aquí en el asistente, Minitab nos marca el residuo grande. De hecho, nos explica, está en la fila 4, el ajuste igual a 17.36, el residual es de menos 0.87. Aquí ya está redondeado, 88. Ok. Y en la otra gráfica también nos está marcando que tenemos un residuo grande. Nos está marcando el recuadro rojo, que es en la fila 14, la orden 14, residual igual a menos 0.87. Es con referente a esta gráfica de residuos. Vamos a analizar un poquito esta parte. Tenemos nuestra gráfica para el estandarizado de efecto. Podemos observar que el factor A y B no son significativos, puesto que están cerca de la línea de ajuste, y la interacción entre A y B es significativa, puesto que está más alejada de nuestra línea de ajuste, y nuestra línea de ajuste empieza en la parte negativa y va hacia el lado positivo. Y en el lado de las Y tenemos lo que son los porcentajes. Si acercamos nuestro cursor, de hecho, esta gráfica ya la hemos analizado. Vamos a cerrarla. Vamos a volver a nuestro asistente y vamos a seguir analizando nuestra gráfica. Vamos a darle doble clic. Aquí tenemos nuestra predicción óptima para nuestros datos. De hecho, podemos observar que aquí tenemos una predicción. De hecho, nos está diciendo la referencia de líneas igual a 80 para el tipo de presión. Aquí nos lo marca, y en esta parte también nos lo marca que el tipo de resina va a ser la 2, que sería nuestra solución óptima. En este lado tenemos el tipo de resina tipo 1. Nos está diciendo que la respuesta va a ser igual a 16.5946, y para este caso nuestra solución óptima sería una presión de 80 contra un tipo de resina tipo 2. Aquí tenemos las predicciones de Y de acuerdo a nuestros datos. Por ejemplo, si tuviéramos una presión de 100 con una resina tipo 1, vamos a tener una predicción de Y 17.2871. O si nuestra presión fuera de 80 y nuestro tipo de resina fuera tipo 1, tendríamos una predicción para Y de 16.5946. Es todo con esta gráfica. Vamos a ver la tarjeta de informe. Ok, vamos a darle doble clic.
Lo que nos dice aquí que los bloques no son significativos debido a que las corridas de cada bloque se realizan típicamente en momentos diferentes. Este resultado indica que hay evidencia en diferencias en las condiciones experimentales a lo largo del tiempo. También nos están identificando que tenemos un residuo grande que se encuentra en la fila 14. Y tenemos otro que nos está diciendo que Minitab crea experimentos de diseño, automáticamente los aleatoriza el orden de las corridas experimentales, y también nos sugiere que evaluemos las soluciones óptimas en el informe resumido y en el informe de producción y optimización, que muestran la configuración de los factores que optimiza la respuesta. Es todo con esta tarjeta de informe. Volviendo a nuestro ejercicio, o de aquí podemos determinar que de acuerdo a los valores que le proporcionamos, nuestra solución óptima va a ser con una presión de 80 y el tipo de resina va a ser el tipo 2. Vamos a tener una media de 17.36. A ver, vamos a ver si la que nos dio aquí. Vamos a ver aquí. Aquí está. Predicción factorial plus. Aquí está, tipo, aquí de hecho, aquí también nos lo dan. Nuestro asistente nos da la solución óptima también. Nos está diciendo que el tipo de resina, la respuesta va a ser tipo 2 y con una presión de 80. De hecho, aquí también lo podemos observar. Aunque aquí le proporcionamos más datos, le proporcionamos 24 números, bueno, en este caso 24 resultados de pruebas de tensión, pero nos da el mismo resultado. Volviendo a nuestro ejercicio, podemos concluir lo siguiente. De acuerdo a lo que el fabricante requiere, en este caso tendría que ser el tipo número 2 de resina y el nivel de presión 80. La maximización de la prueba de tensión de Y es igual a 17.37, es la solución óptima a nuestro ejercicio. Sería todo con nuestro planteamiento del ejercicio. De mi parte sería todo. Muchas gracias.